Vamos a presentar la última parte del tema, que se trata de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son de la forma y o f de x igual a x cuadrado más bx más c, es decir, y igual a un polinomio de segundo grado. De ahí proviene lo de las funciones cuadráticas del segundo grado. X, como siempre, es la variable independiente y la variable dependiente, a, b y c son números reales. La representación en la parábola, os recuerdo que la parábola era una función con un solo trazo, que podría ser de esta forma o podría ser de esta forma, las ramas hacia arriba o hacia abajo, y tenía como punto importante lo que sería el vértice. El año pasado dimos la representación de la parábola a través de un estudio previo. Este año daremos ese mismo estudio previo y también lo explicaremos a través de lo que sería la traslación de una parábola especial por su sencillez, que sería igual a x cuadrado. Nosotros solo vamos a representar de esta forma parábolas con las ramas hacia arriba, es decir, del primer tipo que nosotros habíamos señalado. En ese estudio previo que indicábamos, lo primero que tendríamos que ver es la orientación de las ramas, es decir, si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Eso depende del coeficiente principal, es decir, del valor de la a. Si la a es un número mayor que 0, significa que las ramas van hacia arriba. Y si la a es un número menor que 0, significa que las ramas van hacia abajo. El punto más importante de la gráfica, como indicamos anteriormente, es el vértice. Las coordenadas del vértice tienen una fórmula y esa fórmula sería: para calcular la x del vértice se utiliza la fórmula menos b partido de 2 por a. Os recuerdo que el menos no significa que la x del vértice sea siempre negativo, sino que siempre que aparece un signo menos delante de una expresión algebraica significa cambio de signo. Una vez que nosotros averiguamos la x del vértice, averiguar la y es sencillo, simplemente sustituimos ese valor que hemos obtenido en la fórmula que nos daba inicialmente, en la fórmula que nosotros, de manera genérica, la hemos expresado como igual a x cuadrado más bx más c. Pues ahí sustituimos el valor que hemos obtenido para la x y obtenemos el valor de la y. Sobre lo que sería el vértice se sitúa el eje de simetría. La función cuadrática es simétrica respecto de un eje y se desarrolla igual a la izquierda y a la derecha. No significa que la función cuadrática sea simétrica par. Será simétrica par si el eje de simetría se sitúa sobre el eje y. Y eso no tiene por qué ocurrir siempre. Ocurre con la gráfica de la función que hemos dicho, que va a ser importante por la traslación, que sería igual a x cuadrado, pero no tiene por qué ocurrir siempre. Pero que no sea simétrica par no significa que no sea simétrica. Significa que su eje de simetría no coincide con el eje y. El eje de simetría, que es de la forma x igual a un número, coincide con la x del vértice. Es decir, que sobre el vértice se sitúa ese eje de simetría. Lo siguiente que estudiaríamos serían los puntos de corte con los ejes. El eje x tiene como ecuación y igual a 0. Luego, para calcular los puntos de corte con el eje x, en la ecuación de la función cuadrática igual a x cuadrado más bx más c, sustituimos la y por el 0. De manera que nos quedaría una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado ya estudiábamos cuando vimos las ecuaciones que pueden tener dos soluciones, una solución o ninguna solución real. Eso se traslada a la gráfica de la parábola, en que la parábola puede cortar al eje x en dos puntos, en un punto si es que el vértice se sitúa sobre ese eje o en ninguno. Respecto al eje y, la ecuación del eje y es x igual a 0, luego lo mismo que hacíamos antes para la y, por ahora lo hacemos para la x en la función. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros sustituimos la x por el 0, los términos que contienen x se nos van. Conclusión, la y va a valer igual que el término independiente. Luego el punto de corte podemos ponerlo directamente y sería el 0,c. Para finalizar el estudio, puede ser que haya parábolas en las que hayamos conseguido pocos puntos. Entonces se hace necesario, a lo mejor en algunos casos, nosotros lo vamos a hacer en todo, dar una tabla de valores. Esa tabla de valores, los valores de la x se dan en función del eje de simetría. Es decir, que nosotros nos movemos en el eje de simetría a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué eso es así?
porque la tabla de valores nos quedará más sencilla. Y como la gráfica es simétrica respecto de ese eje de simetría, si nosotros nos trasladamos a la izquierda y a la derecha a la misma distancia, la altura que va a alcanzar el punto de la gráfica va a ser la misma. Luego, el dibujo nos quedará más sencillo de representar. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo que aparece en la teoría sería igual a x cuadrado menos 4x más 3. Lo primero que estudiábamos era la orientación de las ramas y eso dependía del término principal, del coeficiente principal, del valor de la a, que es el número que acompaña al término principal, a la x al cuadrado. Aquí nos aparece como x cuadrado. Luego la a vale 1, que es mayor que 0, significa que las ramas van hacia arriba. La x del vértice sería menos b partido de 2 por a. La b vale menos 4. Si la cambiamos de signo sería 4. Y la a vale 1. Luego sería 4 entre 2 a 2. Y ahora sustituimos en la ecuación x cuadrado menos 4x más 3. Y al sustituir el 2 nos quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Es decir, 4 menos 8 más 3. Luego se sitúa la y en el menos 1. Conclusión, el vértice está en el 2 menos 1. El eje de simetría se sitúa sobre la coordenada x del vértice. Si la coordenada x del vértice que acabamos de calcular vale 2, el eje de simetría sería x igual a 2. Puntos de corte. Con respecto al eje x, la y vale 0 y nos quedaría la ecuación de segundo grado x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Resolvemos y nos da dos soluciones, 3 y 1. Esos son los valores de la x y la y hemos dicho que vale 0. Luego los puntos de corte serían 3, 0, 1, 0. Con respecto al eje y, la x es la que vale 0. Luego sustituimos y nos queda el término independiente. Conclusión, al eje y lo corta en el 0, 3. Terminamos el estudio con una tabla de valores. Valores simétricos respecto del eje de simetría. Entonces, el eje de simetría se encontraba en x igual a 2. Lo de valores simétricos es que nosotros vamos dando, tomando como centro el 2, valores a la izquierda y a la derecha. A la izquierda se encontraría el 1 y a la derecha el 3. Pero es que el 1 y el 3 son los puntos de corte con el eje X y ya lo hemos calculado, luego no sería necesario. Más a la izquierda se encuentra el 0 y más a la derecha se encuentra el 4. El 0 es el punto de corte con el eje Y, luego tampoco lo vamos a dar de nuevo, no lo vamos a calcular dos veces. Y el 4, en cambio, sí. Por eso el 4 es el primero que nos aparece en la tabla de valores que hemos utilizado para la representación. Si nos movemos más a la izquierda y más a la derecha, pues a la izquierda se encontraría el menos 1 y a la derecha se encontraría el 5, que si os dais cuenta son los dos valores que vienen a continuación. Entonces, nosotros calcularíamos para el menos 1 y para el 5 y obtendríamos esos dos puntos. Es decir, hemos calculado el vértice, hemos calculado los dos puntos de corte con el eje X, que ya son 3, el del eje Y, 4, y 3 en la tabla de valores. Conclusión, 7, con 7 puntos más que suficiente. Una vez que tenemos los puntos, los representamos sobre los ejes cartesianos. Empezamos por el vértice, que era el 2 menos 1, tenemos aquí. Después los puntos de corte con el eje X, que era el 1, 0 y el 3, 0. Señalamos con una línea discontinua lo que sería el eje de simetría. Veis que está señalado una línea discontinua verde, que sería esa. A continuación el punto de corte con el eje Y, el 0, 3. Y después los puntos de corte que nos han aparecido en la tabla de valores. Y si unís los puntos, nos queda la gráfica. La siguiente gráfica que aparece como ejemplo sería la gráfica de una parábola con las ramas hacia abajo, y eso se determina por el valor de la a, que en este caso es menos 1 y es negativo. El estudio sería análogo, por eso no nos vamos a parar, daríamos la tabla de valores. En este caso hemos dado más valores básicamente porque antes habíamos conseguido menos. Esto es así porque, si os dais cuenta, solo conseguíamos el vértice y dos puntos de corte. Entonces, cuando tenemos menos puntos de corte cuando tenemos menos puntos
calculados anteriormente, tenemos que dar más en la tabla de valores. Se dan más, se representa y quedaría algo de ese estilo. Si veis, uniendo los puntos nos queda que las ramas van hacia abajo. La siguiente forma de representación sería a través de la traslación de la parábola igual a x cuadrado, que como hemos dicho es una parábola bastante interesante y bastante importante. Bien, las ramas como la A vale 1 irían hacia arriba, el vértice se encuentra sobre el origen de coordenadas, el eje de simetría sobre el eje Y y como punto de corte solo tendríamos el 0, 0. Eso quiere decir que para representar esta parábola es fundamental la tabla de valores. En la tabla de valores, como es y igual a x cuadrado, pues los valores a la izquierda y a la derecha serían negativos y positivos, menos 1, 1, menos 2, 2, y con eso son más que suficientes. Empezaríamos con la traslación vertical. Para trasladar la parábola y igual a x cuadrado verticalmente, basta con sumar o restar un número. Es decir, que la traslación vertical es de la forma y igual a x cuadrado más a. Bien, si la a es un número positivo, significa que trasladamos la parábola igual a x cuadrado, el número s, a lugares hacia arriba. Y si la a es un número negativo, significa que igual a x cuadrado la trasladamos a lugares hacia abajo. Aquí hay una errata en los apuntes, sería hacia abajo. Nos encontramos con dos ejemplos, y igual a x cuadrado más 3. Como nosotros estamos representando por traslación de y igual a x cuadrado, en todas las representaciones y igual a x cuadrado tiene que aparecer. Cuando es y igual a x cuadrado más 3, lo que hacemos es trasladar todos los puntos 3 lugares hacia arriba. El vértice se situaría en el 0, 3 y ahora si pasaba por el 1, 1, pues se traslada al 1, 4. Si pasaba por el 2, 4, se traslada al 2, 7. Si pasaba por el menos 1, 1, se traslada al menos 1, 4. Y si pasaba por el menos 2, 4, pues se traslada al 2, 7. De manera que quedaría esa gráfica. Si en cambio tenemos y igual a x cuadrado menos 2, el desplazamiento es vertical, pero como indicábamos antes, hacia abajo, 2 lugares hacia abajo. El vértice que estaba en el 0, 0 pasa a estar al 0 menos 2. El punto 1, 1 pasa a estar en el 1 menos 1. Y el menos 1, 1 en el menos 1 menos 1. El 2, 4 pasa a estar en el 2, 2 y el menos 2, 4 pasa a estar en el menos 2, 2. Unimos los puntos y se representa. La traslación horizontal se efectúa dentro del cuadrado, es decir, que para representar la traslación horizontal hay que sumar o restar un número a la x antes de elevarla al cuadrado, ¿de acuerdo? Dentro del paréntesis. Si ese número es mayor que 0, trasladamos b lugares, en este caso, hacia la izquierda. Y si es menor que 0, b lugares hacia la derecha. Hay que tener cuidado, porque nosotros siempre en la representación sobre los ejes cartesianos, derecha significaba positivo e izquierda negativo. En la traslación es justo al revés. Si nosotros sumamos una cantidad positiva, significa que nos trasladamos hacia la izquierda. Y si restamos una cantidad negativa, o sea, si sumamos una cantidad negativa, trasladamos hacia la derecha. Eso lo vemos con nuestro ejemplo. La representación, igual que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir trasladando los puntos. Empezamos por el vértice y los puntos que vamos dando. Si nosotros tenemos una parábola de la forma y igual a x más 1, todo elevado al cuadrado, significa traslación horizontal, en este caso, un lugar hacia la izquierda. Entonces tendríamos el 0, 0 pasa a estar en el menos 1, 0. El 1, 1 pasa a estar en el 0, 1. Y el menos 1, 1 pasa a estar en el menos 2, 1. Siempre trasladamos un lugar a la izquierda. El 2, 4 pasa a estar en el 1, 4. Y el menos 2, 4 en el menos 1, 4. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con la parábola igual a x menos 4 al cuadrado, esto significa una traslación horizontal de 4 lugares a la derecha. Si el vértice estaba en el 0, 0, pues ahora lo tenemos que representar en el 4, 0. Si uno de los puntos que nosotros representábamos era el 1, 1, sumamos 4 lugares a la derecha y sería el 5, 1.
y el menos 1, 1 pasa al 3, 1. El 2, 4 pasa al 6, 4 y el menos 2, 4 pasa justamente al 2, 4. Por eso es la intersección de esas dos parábolas. ¿Os dais cuenta que hemos trasladado 4 lugares a la derecha? Terminamos con la traslación oblicua, que no es más que una combinación de las dos anteriores, de la vertical y la horizontal. Entonces, lo mismo, si está dentro del cuadrado es traslación horizontal, positivo hacia la izquierda, negativo hacia la derecha. Si está fuera del cuadrado, traslación vertical, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El ejemplo que os presento es igual a x menos 2 al cuadrado menos 3. Como nosotros tenemos que estar restando dentro del cuadrado, es una traslación horizontal de dos lugares a la derecha. Y como restamos 3, significa traslación vertical de 3 lugares hacia abajo. Eso quiere decir que cada punto se traslada 2 lugares a la derecha, 3 hacia abajo. Si el vértice estaba en el 0, 0, 2 lugares a la derecha, 3 hacia abajo, significa que el nuevo vértice está en el 2, menos 3. Y lo que hacemos para cada uno de los puntos que dábamos en la tabla de valores, lo mismo que antes. El 1, 1 se traslada 2 a la derecha, al 3, 3 hacia abajo, es decir, 3 menos 2. El menos 1, 1, 2 a la derecha, que sería el 1, y 3 hacia abajo, el 1 menos 2. El 2, 4 se traslada 2 a la derecha, es decir, al 4, 3 hacia abajo, 1. Y el menos 2, 4, 2 a la derecha, que sería el 0, y 1 hacia arriba. Representamos tal cual. Finalizamos con la representación por traslación de una parábola cualquiera. Esta ya la habíamos representado anteriormente, que sería igual a x cuadrado menos 4x más 3. Para ver cómo es la traslación, lo que tendríamos que hacer era o es transformarla en una de las formas como en un cuadrado. Como resolvíamos, es algo similar a cómo resolvíamos las ecuaciones de segundo grado por formación de cuadrados. Necesitamos de un producto notable. Tenemos aquí que la forma es igual a x cuadrado menos 4x más 3. X cuadrado menos 4x son los dos primeros términos del desarrollo x menos 2 al cuadrado. Igual que hacíamos en la resolución por formación de cuadrados, lo que continuábamos haciendo era restando el cuadrado del segundo, en este caso menos 4. Pero tenemos ahí el más 3. Eso significa entonces que menos 4 más 3 se nos quedaría menos 1. Luego la expresión sería igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Lo que tenemos dentro del cuadrado es un número negativo, significa desplazamiento hacia la derecha y serían 2 lugares. Y lo que tenemos fuera del cuadrado es menos 1, luego sería traslación vertical hacia abajo un lugar. Conclusión. Nosotros tenemos que el 0, 0 se traslada 2 lugares a la derecha y uno hacia abajo. Luego el nuevo vértice sería en el 2, menos 1. Después, el 1, 1 se traslada 2 lugares hacia arriba, 2 lugares hacia la derecha y uno hacia abajo, es decir, en el 3, 0. El menos 1, 1 va al 1, 0, 2 lugares a la derecha y uno hacia abajo. El 2, 4, 2 lugares a la derecha y uno hacia abajo, se nos va al 4, 3. Y por último, el menos 2, 4, que se nos va 2 lugares a la derecha y uno hacia abajo al 0, 3. Y representaríamos igual que en los casos anteriores.